Centro Hermoso, tu espacio de reflexión. Un encuentro personal. Hola, hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Yo soy Agustín Hernández. Hoy es martes 11 de junio y estamos transmitiendo desde Puebla y desde Ciudad de México. Muchas gracias, Leo, por estar aquí. Bienvenido. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, Agustín, por esta nueva oportunidad para hablar temas de conciencia, temas de interés y temas muy apasionantes. Muchas gracias. Gracias a ti y no nada más de eso, de crecimiento personal, de desarrollo personal, ¿no? Porque los temas que siempre nos compartes a mí me dejan pensando mucho, me dejan girando, porque son temas muy reflexivos y son temas que no te encuentras en cualquier lado, o sea, son difíciles los temas complicados y además es una investigación muy especializada en la que tú haces, ¿no? Entonces, bueno, siempre lo agradezco muchísimo, Leo. Rápidamente les comparto que Leo es explorador, investigador y conferencista nacional e internacional acerca de diversos enigmas. Y el día de hoy tenemos el tema de la creación de realidad, la creación de realidad del chamanismo a la ciencia. Pues Leo, muchas gracias. Vamos a darle. Tú mandas. Yo dispuesto a responder tus preguntas, pero sí podríamos compartir, Agustín, que el tema es apasionante, también es muy polémico, porque muchas veces la ciencia todavía se resiste a hablar de estos temas, pero también hay un sector de la ciencia que está totalmente abierto. Hablar de el conocimiento ancestral, la ciencia o incluso el propio tema extraterrestre que pues me he especializado durante 33 años, pues me ha abierto precisamente muchas más dudas que me han invitado a seguir investigando y ahora a poder ir verificando realmente los dichos tanto de las comunicaciones con inteligencias extraterrestres como precisamente lo que dicen pues las filosofías ancestrales. ¿Cuál es ese desarrollo de la conciencia? ¿Por qué existe esa conexión? ¿Cuál es esa importancia? También cabe decir, Agustín, que bueno, hablar de chamanismo es una palabra que es muy coloquial en nuestros tiempos modernos, pero no podríamos decir que no corresponde a lo que llamaríamos ese desarrollo de la conciencia en nuestro continente, ¿no? Sobre todo en América. Es una palabra chamanismo que proviene de Siberia y de Mongolia. Sí. Y los chamanes, de alguna forma fue adoptada la palabra para pues señalar precisamente a las mujeres u hombres medicina, que hoy también se les conoce así, a esos sí. Nahuales, mujeres y hombres de conocimiento, sí. Que precisamente lo que desarrollan es un propósito que le conocemos como la potencia del espíritu, ¿no? Que también lo hemos hablado en algunas otras ocasiones con el trabajo que hemos compartido con Jesús Fabián, Guardián Olmeca, y que pues precisamente va relacionado a conectarse con información. Esa información que a través de los años y de la investigación científica también me ha dado muchas respuestas porque realmente pasamos incluso de esta parte de la ciencia ficción, la magia, todo el sistema de creencias, pasamos a una realidad que se puede experimentar y que tiene un sentido, Agustín. Cuando hablamos del tema extraterrestre, y me gustaría compartir y empezar por este tema, porque a través de los años, en mi experiencia, llevo 17 años de haber vivido una experiencia muy especial
de contacto extraterrestre, es decir, ser testigo de ese acercamiento, de obtener información de estas inteligencias, que no tiene que ver con la ciencia ficción ni con muchas cosas que se hablan dentro pues de otros testimonios que vemos por internet. Nada de que vienen a experimentar con nosotros, abducciones, conspiraciones, que de cierta forma hay algo de ello, pero dentro de mi testimonio podríamos hablar de algo mucho más positivo, que dentro de la creación de realidad decimos, donde enfocas tu atención es donde manifiestas precisamente tu realidad. Exacto. Y es que los seres extraterrestres hablan acerca de que nosotros formamos parte de un laboratorio genético, es decir, que ellos prácticamente vendrían a ser parte de nuestros creadores genéticos, ¿no? Y que pertenecemos a un proyecto muy grande, que le llaman proyecto cósmico, y un proyecto humano. Es decir, haber creado una civilización, porque de acuerdo a estas informaciones, existen muchas civilizaciones que están contactando con la humanidad y millones de civilizaciones que existen en el vasto universo. O sea, son cientos y cientos de sistemas solares en este vasto universo. Podríamos pensar que solamente somos la única civilización aparentemente, Sería muy egoísta pensar eso. y Somos aparte los pensar únicos, que ¿no? somos los más inteligentes en el universo. Además. Bueno, pues las experiencias de contacto extraterrestre vienen siendo documentadas pues a través de diversas formas. Lo vemos en pinturas rupestres, lo vemos en petrograbados, lo vemos en textos sagrados, ancestrales, pero lejos de su sola presencia, cuando menciono de que formamos parte de un proyecto, de un gran laboratorio, no somos como ratas de laboratorio, sino somos como bebés de probeta. Somos como un jardín de niños en donde el análisis de nuestro comportamiento va detonando información. Y esa información, pues también se encuentra almacenada en códigos, en ciertas características que han sido ocultas o han sido de alguna forma encapsuladas en un medio tan complejo como es nuestro ADN, ¿no? Nuestro ADN es donde se guardan todas nuestras memorias, no solamente las memorias biológicas, las características biológicas, porque todavía la ciencia tiene de alguna forma esta concepción de que existiría aproximadamente un 90% en donde se dice que es el gen basura, o sea, el 10% que son las características biológicas, pero hace algunos años se pudo desarrollar ante científicos ingleses, desarrollar ADN artificial, y eso es una noticia espectacular, en donde en ese ADN artificial se guarda información. Se pudo almacenar fotografías, documentos, todo en multimedia, y se dieron cuenta de que en la molécula de la vida, ese gen basura es donde guardamos información. Informa lo que no tiene forma. Entraríamos en la parte del estudio de la mecánica cuántica, ¿no? Esa información no visible, no tangible, sino que estaría codificada en un tipo de lenguaje, como si fuera el lenguaje binario, ¿no? Ceros Sí. y unos. Sí. Nuestros códigos genéticos es también en material codificado. Entonces, si nos vamos en esta teoría que hablan estos seres extraterrestres, pues tiene una gran certeza. ¿Cómo lo podemos verificar? Porque no estamos obligados a creer, sino a razonar mediante esta experiencia, que siempre es el motivo de incentivar la investigación, los análisis. Y bueno, de acuerdo a la investigación, también hacemos referencia a acercarnos precisamente a las culturas ancestrales. Estos seres extraterrestres nos han manifestado que para comprender el proyecto humano
tendríamos que acercarnos precisamente a guardianes de tradición. Y esos guardianes de tradición, esos guardianes ancianos que conocen la real historia de la humanidad, no solamente como de dónde venimos, en qué momento nos encontramos y hacia dónde vamos, sino que los ancestros también tenían por objetivo pues el estudio de la conciencia, aquello que habita en el ser humano y que desarrolla niveles que se conectan con otros universos sutiles a mayor escala. Es decir, vamos yendo a escalas superiores. Pero todo eso suena en el New Age también muy bonito, ¿no? Suena muy bonito. Sí, Vamos a elevar vibración, vamos a ser mejores personas, pero la respuesta es, ¿y cómo lo hacemos? exacto, ¿Cuál es la metodología? exacto. Porque dentro del sistema de creencias muchas veces he manifestado también dentro de las tradiciones ancestrales, tenemos el conocimiento cultural, tenemos los rituales, los ceremoniales que se manejan dentro de un contexto tradicional, es decir, se guardan esas costumbres para efectos muy específicos, pero también se encuentra el conocimiento filosófico. Y ese conocimiento filosófico vendrían a ser todas aquellas metodologías que, Agustín, las tienen todas las culturas iniciáticas del planeta. Todas hablan del desarrollo de esa conciencia para conectar la parte humana con la parte divina. Es decir, aparentemente hay una separación, existe una dualidad, pero el objetivo es que podamos alcanzar a retroalimentar a esa conciencia o a esa divinidad. Pero de ahí surge otra pregunta. ¿Realmente existe esa divinidad? ¿Realmente es importante el crecimiento y el desarrollo humano en su potencial? Claro que sí, porque eso también nos hace desarrollar una adecuada convivencia, ¿no? Una convivencia con nosotros mismos, con nuestros estados psicológicos, y esos estados psicológicos también representan una convivencia adecuada o no, también con una sociedad. Entonces nos damos cuenta que sí realmente hay un propósito de poder manifestar esa secuencia del crecimiento o el desarrollo de la conciencia. Muchas veces el término de la conciencia pues está ligado a la parte de la espiritualidad. Generalmente. Y generalmente la espiritualidad está muy mal interpretada. Sí. La interpretamos con conceptos religiosos, con conceptos institucionales. Pero hoy en día, muchos de los investigadores de conciencia, filósofos, ¿no? Grandes pensadores, pues se han dado cuenta que precisamente la parte institucional que genera la reunión de información, por eso religión es religar, es reunir, reunificar, pues nos da esta pauta a poder reflexionar en qué momento nos hemos separado de la conciencia, de la ciencia, que es los conceptos de comprensión, y después relacionarlos con algo superior, algo divino. Y bueno, ahí es donde entra precisamente la parte ancestral. He tenido la oportunidad, Agustín, y tú lo has conocido, y hemos trabajado precisamente también, ¿no? Has participado, has convivido con Jesús Fabián, que es guardián olmeca. Un maestrazo. Precisamente acerca de esas metodologías. Pero he también participado junto con muchos otros guardianes. Hace más de 22 años, unos 23 años, comencé este camino acerca de la conciencia a través de la ancestralidad, conjuntamente con las experiencias de contacto. Y ambas no estaban separadas,
porque de acuerdo a estos seres extraterrestres, se dice que nosotros tenemos una concepción de la perfección. Se dice que Dios o esa conciencia universal es perfecta, pero la perfección o eso que llamamos el estado de equilibrio, ellos lo han comprendido que en ese proceso, al estar en el equilibrio o en la perfección, hay un nivel de estancamiento. Entonces, no hay evolución. Entonces, esa conciencia llegó a un término de estancamiento. ¿Por qué? Porque el equilibrio no tiene movimiento, no tiene expansión, no tiene movimiento. Entonces, lo que se buscaba era crear ciertas condiciones en donde se pudiera experimentar la dualidad. Se experimentó, de acuerdo a los seres extraterrestres, que en muchas otras civilizaciones se manifestara este concepto de la dualidad, pero muchos de ellos estuvieron relacionados más con el intelecto. Es decir, muchos de los seres extraterrestres están más abocados a la parte intelectual que a la parte espiritual. O sea, es decir, no llevan ese desarrollo de la conciencia espiritual, sino esa conciencia más racional. Y uno de estos ejemplos que siempre pongo para que la gente pueda tener un ejemplo es el señor Spock, ¿no? Sí. De esta serie de Star Trek. Ajá, sí. De Viaje a las Estrellas. ¿Cómo era este personaje? Pues era muy mental y muy cuadrado. Eso quiere decir que cada vez que nosotros estamos inmersos en la parte racional, en la parte compenetrada, en la parte científica, es decir, nuestro desarrollo científico, hay un factor de distracción que no nos lleva a estar enfocados en nuestro interior, sino estamos enfocados en algo exterior. Entonces, ese estancamiento pues nos lleva al control. Y bueno, ellos, de acuerdo a estas comunicaciones, pues se menciona que el ser humano de este planeta Tierra es parte de la última creación del universo y donde se experimentó la dualidad, es decir, la polaridad, lo femenino, lo masculino, lo positivo, lo negativo, y así el presente, pasado, para generar una tercer fuerza, que es la experiencia. Y eso es precisamente lo que pues nos fueron enseñando precisamente las culturas ancestrales. Pero aquí el tema que nos aboca, que es la creación de la realidad, es precisamente el sistema que aquellos chamanes, aquellos guardianes de ese conocimiento filosófico entrenaron y lo verificaron a través de la práctica de cómo el cuerpo físico puede generar situaciones que pudiésemos decir que están en otro tiempo-espacio, porque la conciencia no es física, no es tangible, se encuentra en ese campo dimensional. Podríamos decir, por ejemplo, que no llueve y deseo que llueva y genero lo necesario, hago lo necesario para que se genere una lluvia, o te refieres un poco más a la parte de esto que hacía, por ejemplo, Pachita, ¿no? De encontrarse en el éter, en no sé dónde, órganos, y que nada más los instalaba y listo, o sea, lo colocaba y listo, ¿no? Funcionaba, sin necesidad de hacer las conexiones ni nada. No sé. Ahí es donde vamos precisamente a enrutar esa respuesta. Okay. Porque una es la parte de la conciencia, pero también cómo creamos esta interacción con nuestro sistema de creencias, y ese sistema de creencias lo conocemos como la realidad que percibimos, ¿no? Okay, sí, claro. Que es precisamente lo que a partir de los años 90 conocemos incluso por medio de películas, y ya tiene un nombre que se le conoce como Matrix, ¿no? Exacto. Un campo de información. Exacto. Bueno, pues hay muchos otros científicos que antecedieron precisamente
al trabajo del doctor Jacobo Greenberg, que también es Ajá. muy importante poder hablar de su trabajo, Ajá. porque precisamente él trató el estudio de la mente, ¿no? Y ese Ajá. estudio de la mente, pues lo trabajó a través del estudio, a través de estudios mecánicos científicos con aparatos, a través del estudio de la mente de los meditadores o precisamente de los curanderos. Ujú. Jacobo Greenberg, para las personas que nos están viendo y escuchando también, Jacobo Greenberg fue un científico mexicano, psicólogo y neurofisiólogo, que precisamente se preguntaba cómo creaba el ser humano la percepción de la realidad y estudió la mente de los chamanes, bueno, el término chamanes, los curanderos, y lo hizo a través de metodologías científicas. Y bueno, a través de la conexión de los meditadores, porque hizo muchos viajes también a la India, al Tíbet, Sí, no estaba quieto. no estaba quieto, ¿no? Ujú. Pero él se dio cuenta que precisamente, de hecho también hacer la mención por si alguien está interesado en estos temas, hay una serie de colecciones de muchos libros, más de 50 libros que escribió Sí, Jacobo Greenberg, pero sí. uno de ellos es una enciclopedia que se llama Los Chamanes de México, ¿no? Donde existe ese estudio de cómo es la creación de esta realidad y del ejemplo que nos acabas de compartir de Pachita. Sí. Entonces, cuando hablamos de ese estudio, de esa creación de realidad, Jacobo Greenberg hablaba de una teoría, y esa teoría se le llamaba la teoría sintérgica, es decir, Es, la síntesis de la energía. es un poquito la conexión, Jacobo, con nuestros antepasados, con el presente ciencia, es decir, le dio forma, de alguna forma, a lo que los chamanes, o los antepasados que decías, o lo que se encontraba, el ADN, todo esto le dio una forma científica. A mí me apasiona mucho porque lo he investigado y ante mi trabajo he precisamente encontrado que Jacobo Greenberg fue un gran tejedor precisamente de estos conceptos que acabas de mencionar, porque incluso lo voy a compartir un poquito más adelante, Ajá. a pesar de que él no habló acerca del tema extraterrestre, estuvo involucrado y hay mucha evidencia de que estuvo muy conectado con ese tipo de temas, ¿no? Pero cuando hablamos precisamente de la creación de realidad y de todo este tejido, de todos estos términos, ¿no? Sí. Y de estos elementos, es que, como mencionaba, así como existieron otros investigadores que le antecedieron a Jacobo, y Jacobo realmente tejió y supo descifrar todos estos enigmas, pues se habla precisamente de que, de hecho, hay un gran porcentaje, y tú no me vas a dejar mentir, con el trabajo que tú desarrollas acerca de la biodescodificación, me parece que hay un gran porcentaje, más del 90%, de nuestro sistema de creencias que no es nuestro. O sea, nuestros Es pensamientos no implantado. son nuestros. Es implantado. Sí, O sea, claro. Son ex, programas. existe, de acuerdo a la teoría sintérgica, que existe un gran campo de información, un La, gran tejido, ¿no? la latiz, sí. Que exactamente, que Jacobo Greenberg le refirió como la latiz. Latiz es un término matemático que significa rejilla o, o es Celosía, él un, decía. un cuadriculado, imaginémonos un cuadriculado. Entonces, dentro de ese cuadriculado, pues hay zonas en donde se almacena información. Aquí muchas veces también tenemos que resignificar, porque muchas veces decimos, hay que elevar nuestra información, hay que elevar nuestra calidad de energía, porque ahí es donde radica la conciencia. No, la energía es el vehículo donde se va llevando precisamente este tipo de información, ¿no? Los códigos precisamente de este campo informacional. Entonces, precisamente, Jacobo, precisamente, estudió precisamente la mente de los meditadores,
porque también se dio cuenta de que dentro del conocimiento ancestral, los meditadores, hay un concepto que le llaman el observador. Y eso es muy importante porque precisamente donde creamos la realidad es donde está enfocada nuestra atención. Sí. Pero esa atención no solamente se puede alcanzar por un estado de certeza y muy fácil, ¿no? Tiene toda una metodología. Incluso, como buen fisiólogo, Jacobo Greenberg, bueno, pues debemos de tener en cuenta que para crear esos estados de realidad hay un proceso también fisiológico. Para entrar en un estado de certeza, hay que mantener también el cuerpo adecuado y ciertos canales del cuerpo que se deben de ir activando, ¿no? Ahí es donde entra lo apasionante de la ciencia, lo ancestral, e incluso, ¿por qué dicen los seres extraterrestres que es importante generar un estado de conciencia adecuado? ¿No? Porque, de acuerdo a como mencionaba, si el universo se estancó y fuimos una última creación del universo, esta humanidad, donde se genera la dualidad para generar experiencia, es porque esta conciencia se conoce a través de su propia creación. Es decir, cada vez que nosotros generamos experiencia, conciencia, eso se va retroalimentando a esa fuente. No necesitamos morir, sino constantemente estamos retroalimentando a esa gran conciencia que tal vez sería esa latiz, sería ese campo informacional, ¿no? Pero para ello hay una preparación que sí debemos de tener en cuenta, y entonces la tradición ancestral nos dice cómo hacerlo. Esto lo encontramos en las metodologías de la India, del Tíbet, pero también en nuestro continente de América. Como mencionaba, tuvimos un encuentro hace algunos años donde estuviste, Agustín, y precisamente dentro de la parte olmeca nos enseñaban ese tipo de trabajo, ¿no? Y este trabajo lo he entendido que se manifiesta en tres partes. Uno, que es quizá el más importante, que es el trabajo psicológico. El trabajo psicológico es desprogramar precisamente todos esos códigos que son nuestros pensamientos y que tienen cargas energéticas positivas y negativas y que van nutriendo también otros elementos de nuestro cuerpo, porque también dentro de este conocimiento filosófico ancestral se dice, y eso nos los marcaba muy bien Jesús Fabián, el abuelo olmeca, que esta energía donde se va almacenando es en nuestro abdomen, que es precisamente lo que ellos llaman la vasija. Otras culturas le llaman el caldero, la vasija, el contenedor. Ahora bien, en nuestro sistema tenemos también 7 glándulas, ¿no? Tenemos 7 glándulas endócrinas. Esas glándulas endócrinas, gracias a la doctora Esther del Río, precisamente ella es una mujer mexicana que en la época de los 90, ante su trabajo, dio a conocer al mundo que precisamente los chakras existen, no solamente era trabajar simbólicamente con ellos, sino se dio cuenta que nuestras glándulas endócrinas generan magnetismo, y ese magnetismo va acrecentando precisamente esos niveles de energía, y esos niveles de energía también van canalizando información. Incluso los seres extraterrestres, Agustín, y este es un término que suena maravilloso, es que dicen que el ser humano es un ser de 3,3. Es un término muy característico de su lenguaje de ellos. ¿Qué significa ser un ser humano 3,3? Estamos en una tercera dimensión de vibración, pero somos materiales, somos densos, vibramos en una frecuencia baja, por eso somos tangibles. Pero a la vez, esa materia
tiene una conciencia y vibra también en un nivel. Entonces tenemos nivel de vibración de tercera dimensión, pero si tenemos en cuenta que tenemos 7 chakras, los primeros 3 que van desde nuestro coxis, la parte sexual y la parte de nuestro abdomen, ese es el área precisamente donde se genera la parte reactiva, la parte visceral, donde se guardan las emociones y los sentimientos. Después viene precisamente esa conexión con ese universo creativo, que es nuestro corazón, nuestra garganta, nuestro entrecejo, y después la coronilla, que es el puente con esos otros multiversos. Pero si nos enfocamos a la parte del trabajo psicológico y a la parte corporal, hay que poner mucha atención en la base de nuestro abdomen, porque allí en la parte del estómago y sobre todo en la parte intestinal, ¿cómo podemos verificar que realmente esa información de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones realmente se almacena en esta área abdominal? ¿Cuál es esa verificación? ¿Es un sistema de creencias o es real? Bueno, pues la ciencia ha podido verificar, Agustín, que precisamente en nuestra microbiota, ¿no?, de nuestro sistema intestinal está ligada a nuestro cerebro a través de lo que es el nervio vago, que va precisamente por este conducto y se conecta con nuestro estómago. Y con todos los órganos. Con nuestras vísceras. Es impresionante el nervio vago, se conecta con todo. Pero va haciendo conexiones paso a paso. Claro, claro. Primero entraría es la fase de esa conexión con la parte abdominal, que tiene mucho sentido cuando nos dicen hay que limpiar la vasija, hay que limpiar las emociones, sentimientos y pensamientos, que son los que generan una bioquímica. Claro. Generan hormonas, la hormona del estrés o la oxitocina, ¿no? Y muchas de estas, pues sí, neurotransmisores. Eso es muy importante poderlo compartir. Claro. Si nosotros limpiamos y generamos neurotransmisores adecuados, esos neurotransmisores van por nuestro sistema nervioso central, que es nuestra columna vertebral, que dentro de las tradiciones ancestrales se le conoce como el árbol o el teotl, que es el árbol de la vida. Y ese es el bastón de mando, que muchas veces se dice que los bastones de mando es un distintivo de los ancianos, de los abuelos, es un grado. No. Lo que significa portar un bastón de mando para una mujer y un hombre es porque han trabajado su energía. Y entonces la energía que va desde la parte sexual, la parte abdominal, de esas emociones, sentimientos, pensamientos, se va purificando, es decir, se va limpiando, y como si fuese un vapor, es decir, creando esa sutileza de esa energía, va recorriendo nuestra espina dorsal, todo lo que es nuestra columna vertebral, con una calidad de energía que va a almacenarse en nuestro cerebro. Y esa calidad de energía de neurotransmisores va a generar como si fuese un chispazo de calidad de energía a nuestra glándula pineal. Esta glándula de pineal se va encendiendo como si fuese eléctrica. Por eso, dentro de muchas pinturas, esculturas, vemos al Maestro Jesús o a los santos iluminados con una aureola, ¿no? Incluso a Buda lo vemos con una aureola. Sí. Entonces es que llevamos esta energía y hacemos que haya claridad y el encendimiento, el que se prenda precisamente esta glándula pineal. Ahora no solamente queda del cerebro, de nuestra parte intestinal, a nuestro segundo cerebro, sino lo importante sería llevar esta energía de nuestro cerebro, de la glándula pineal,
nuevamente por ese nervio vago para conectarlo con nuestro corazón. Porque si bien nuestro cerebro de los intestinos generan estas ruedas endocrinas, generan pulsos magnéticos, nuestro cerebro genera pulsos magnéticos, el corazón está comprobado que es uno de los órganos que genera mayor pulsación electromagnética y magnética, ¿no? Ahí se pueden generar la intersección o la unión de dos tipos de energía. Aquí viene otra cosa importante, que es el segundo elemento. Decíamos que el primer elemento es la limpieza de nuestra psique. La segunda sería poder recorrer el enraizamiento, recorrer lugares de la Tierra donde hay líneas magnéticas, en donde el ser humano es como una aguja de acupuntura. O sea, puede canalizar y puede recibir esta energía magnética. ¿Te refieres a las líneas Ley, a las Sharp y a todas? Exactamente. Las líneas Ley o las líneas Hartmann, ¿no? Hartmann. Es igual como una latiz. Así como lo hablaba Jacobo Greenberg, que hay un campo informacional en un nivel cuántico, en la Tierra existe ese enrejado de líneas magnéticas en la Tierra. Y nosotros podemos conectarnos si se le conoce como el enraizamiento. Pero a la vez, el ser humano también puede conectarse con energías electromagnéticas. Y entonces canaliza dos tipos de energía, una magnética, otra electromagnética, y lo que generaría, de acuerdo a la física, es generar un campo de vacío, un campo de torsión. Ese campo de torsión es un campo de vacío, un campo de vacío es un toroide y un toroide es un agujero de gusano. Curiosamente, Agustín, si ponemos a investigarnos también, pude encontrar que precisamente nuevamente refiriéndonos a la doctora Esther del Río, ella hizo un experimento a través de la sangre, así como Masaru Emoto pudo determinar que se generan ciertas geometrías que se pueden generar a través de la programación de la vibración, ¿no? En el agua, y el ser humano es 75% de agua, el planeta es 75% de agua, en nuestro ADN y en nuestra sangre, que también tiene un gran porcentaje de líquido vital como es el agua, pues se generan estructuras de tipo de estrellas de 6 puntas. Ese tipo de estructuras de 6 puntas, o sea, de estrellas de 6 puntas, se generan en esos cristales que también tienen una torsión y un movimiento. Es decir, que dentro de nuestro ADN y de nuestra sangre se abren, y esto no lo digo porque se me ocurrió, sino esta es la parte científica, el ser humano abre agujeros de gusano a través de su ADN. Tenemos noticias de que científicos rusos hablan que nuestro ADN, mediante la acumulación de energía, puede llegar a tener tal acumulación de energía que puede generar perturbaciones electromagnéticas, que esto es lo que llaman dentro de la teoría de Albert Einstein, ¿no? Las ecuaciones Einstein-Rosen. Bueno, eso traducido en términos coloquiales es que se genera un agujero de gusano. Es decir, hay comunicación entre un espacio X y uno Y se hace un puente para comunicar algo. Es correcto. Ahora bien, si nosotros somos seres energéticos, tenemos glándulas endócrinas que generan magnetismo, es que tenemos cristales en esas glándulas. Ahora bien, regresamos al trabajo del doctor Jacobo Greenberg. El doctor Greenberg, cuando mencionaba que no estaba exento de estar conectado al tema del contacto extraterrestre, muy pocas personas saben, Agustín,
que antes de desaparecer precisamente el doctor Greenberg en 1994, meses antes, participó en un congreso. El congreso se llamó Los grandes misterios del hombre, se llamaría Los 100 años de los grandes misterios del hombre. Eso lo hizo en Costa Rica en 1994 y estuvo al lado de contactados tan importantes como Enrique Castillo Rincón, costarricense. Estuvo participando al lado de Juan José Benítez, de Salvador Freixedo, ¿no? De Jacques Vallée, el padre de la ufología en Francia, gran amigo de Allen Hynek, el padre de la ufología de los Estados Unidos. Pero Jacobo Greenberg en esa ocasión hablaba del experimento que se iba a hacer a través del potencial transferido, de hacer una meditación de México a la India. Y la comunicación que iban a tener. La comunicación. Pues es curioso porque años posteriores, después de la desaparición de Jacobo Greenberg, hubo otro personaje que se dedicó a ese tipo de experimentos y que fue Edgar Mitchell, uno de los 12 astronautas que pisó la Luna. Edgar Mitchell, el astronauta del Apolo 14, él decía que cuando él regresaba a la Tierra, él experimentó una expansión de conciencia y que cuando él menciona esto a la NASA, dice, bueno, los campos magnéticos generan una expansión de conciencia, ¿por qué no estudiarlos? La NASA no le hizo caso, él tuvo que renunciar y creó el Instituto de Ciencias No Éticas, ¿no? El estudio de la mente. Bueno, pues Jacobo Greenberg, precisamente cuando hace este tipo de estudios y al estar precisamente al lado de personalidades del contactismo, de la investigación del contacto extraterrestre o del fenómeno ovni, debemos recordar también que incluso el documental que salió hace algunos años, acerca de la desaparición del doctor Greenberg, creado por el director Ida Cuellar, ¿no? El enigma del doctor Jacobo Greenberg, precisamente la introducción que hacen en el documental es un pequeño fragmento de la fuerza interior, de la fuerza vital del cielo interior. Es un libro del doctor Jacobo Greenberg, es una novela que habla de seres extraterrestres que viven, salen de su sistema, llegan a un planeta donde pues están como los seres humanos y se vuelven como dioses, ¿no? Es decir, porque su conciencia está más adelantada, pero el ser humano los cataloga como dioses. Incluso hay un libro, no recuerdo cuál, habla él, en donde él dice que tenía que venir aquí a 3, 4 reencarnaciones como un castigo. Es ese. Es ese. Okay. La fuerza interior la fuerza del cielo interior. Okay. ¿No? Algo así se llama. Sí, sí. Y habla de que él viene de otro lado y que era su última reencarnación. Y mucho se habló de que posiblemente terminó su plazo y dijo, yo me regreso por donde vine, ¿no? Hay otro libro, Agustín, que también lo recomiendo mucho, que es el último libro que ya él no pudo publicar, pero ya su hija, Stusha Greenberg, lo publicó ya también hace algunos años, que se llama Los Cristales del Tiempo. No, perdón, Los Cristales de la Galaxia. ¿Por qué lo confundí ahorita? Porque viene a mi mente que la ciencia, así como podemos comprender que existen el estado líquido, gaseoso, sólido y el plasma, pues los científicos encontraron otro estado de la materia,
¿El éter? y le llamaron los cristales del tiempo. Por eso lo confundiste, ok. Sí, en este Sí, momento, con sí, tanta sí, información que me viene a la mente, sí. entonces Jacobo Greenberg creó Los cristales de la galaxia y es una novela nuevamente con el contexto extraterrestre. Ajá. Sí, lo manejaba. Entonces nos damos cuenta que el doctor Greenberg tomó muy en cuenta la parte ancestral, la parte del conocimiento extraterrestre, que aunque menciono, nunca la habló formalmente, pero sabía Si que así lo esto tachaban de existía. loco, o sea, Ujú. imagínate, en Por, aquella época, ¿no? por eso, dentro de mis investigaciones, que ya son varios años que lo fui investigando, pues llegué precisamente a Ruth Cerezo, que Ujú. precisamente ella le dio la continuidad precisamente a lo que Sintergia, fue el conocimiento de la teoría sintérgica, porque está manejado como teoría. claro. Ahora Ruth Cerezo lo lleva a la práctica y genera una metodología, ¿no? A través de la meditación que le conocemos ahora, porque ella lo creó, que se llama neurosintergia. La neurosintergia, así es. Oye, estaría también bueno invitarla a ¿Sí? propósito. Luego, Sí. ahorita, a propósito de lo que viene, ¿no? Que me comentaste. Y precisamente ahora, precisamente dentro de toda esta investigación que he realizado, dentro del contacto extraterrestre, la sabiduría ancestral y la parte científica, es todo lo que me ha enseñado Agustín a lo largo de estos 33 años a poder comprender lo que es el proyecto cósmico y el proyecto humano. No somos una creación aleatoria, no solamente somos entidades que comemos, trabajamos, dormimos y volvemos a la misma rutina. El ser humano realmente tiene un propósito y no nos vamos a ir en la parte de la fantasía, sino que de lo que se trata es de que lo podemos experimentar. Es algo maravilloso porque son cosas que podemos llevarlos a la vida práctica. Los Vedas, los hindús, los olmecas, los toltecas hablaban precisamente de la potencia del espíritu. Y esa potencia del espíritu lo que nos hace es ser mejores seres humanos. Y si somos mejores seres humanos, calidad de información y conciencia, reitero, esto estaría retroalimentando a la propia creación. Suena maravilloso, ¿no? Puta. Sí, no, increíble. Es increíble cómo hace estas conexiones, y estamos hablando ya casi 20 años, Un poquito más, ¿sí? un poquito más, Sí, pues los y 90, entonces 30. exactamente. 20, sí, un poquito, ay, por Sí, ahí. 30, más o menos Sí. 30. Entonces, es importante reflexionar que su partida, su, que el tomar otro camino de alguna forma, es darnos la batuta de continúen la investigación, ¿no? Es, ahí están los libros, ahí, síganle, ¿no? O sea, Están los libros, pero sobre todo, Agustín, la invitación que siempre lo que hemos dicho cada vez que me das la oportunidad de compartirlo es mucho gusto. no crean, investiguen. Claro, claro. ¿Para qué? Precisamente para obtener nuestra propia certeza, en donde nadie nos los cuenta. Es única vez que es a través de la práctica que nosotros podemos verificar por nuestra propia cuenta. Nadie nos los cuenta. Entonces, las metodologías de las que hablaba Jacobo Greenberg, de las que he conocido a través de esa interacción con los guardianes de ese conocimiento Tradición. filosófico Ujú. y el propósito del contacto extraterrestre que nos dicen, el objetivo del proyecto humano es este. Ujú. Entonces, estos tres ámbitos, el científico,
el filosófico ancestral y el contacto extraterrestre crean un tejido perfecto. Ujú. Nos dan una respuesta perfecta para comprender la misión del ser humano en la Tierra. Y eso es maravilloso. Claro, porque retomamos o nos hace tomar sentido y no decir o creer que estamos al garete, ¿no? Sino que hay un sentido de todo esto. Leo, hay varios comentarios y preguntas. Tú dime, ¿los leemos primero y luego lo otro? Sí, Ven. adelante, adelante. Ok. Dice Emporio, ¿cómo influye el hecho de que la gran parte de nuestros pensamientos se estructuren como algoritmos que respondan a los intereses de sus creadores y llegaremos a la verdad vaciando creencias? Pues ciertamente, ¿no? Que era lo que comentábamos y decía, y tú me puedes ayudar también, porque precisamente el sistema de creencias es un sistema de códigos, patrones repetitivos, en donde precisamente la mente es la codificadora, la que interpreta, y para salir precisamente de ese sistema es la no identificación, ¿no? Precisamente la mente se va a enganchar y va a repetir estos patrones porque ya eh, pues los tiene como un condicionamiento, es decir, se va a remitir a lo que ya conoce. O una reprogramación, porque finalmente las creencias se forman a través de programas y de repeticiones, como dices. Entonces, al momento que ese programa lo reprogramas, cambias la creencia y la puedes convertir o en peor o en mejor, ¿no? Y algo que también no habíamos hablado, pero también es muy importante, porque una sí puede ser mucho el trabajo psicológico. Por eso mencionaba la parte fisiológica, ¿no? ¿Por qué hablar del estómago, de la microbiota, de esa conexión con el nervio vago, con el sistema nervioso central que nos conecta con el cerebro? Porque hay un trabajo bioquímico también que nos habla precisamente Bruce Lipton, ¿no? Precisamente con la biología de la creencia, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, oye, pero ya llevo tantas terapias, ya llevo tantos cursos, ya llevo tantos libros leídos, pero no puedo cambiar. Ah, tienes que cambiar tu ambiente también. Porque si estamos viviendo un sistema tóxico de nuestro pensamiento y estamos conviviendo en un ambiente tóxico, hay que modificar ese ambiente porque es como si fuese una droga. Estamos Fíjate, retroalimentando precisamente ese sistema de neurotransmisores, que son precisamente las hormonas. fíjate que la doctora Pilar Mora habla de la microbiota y ella está experimentando diferentes tipos de parásitos y ha encontrado que ciertos parásitos hacen que las personas estén enojadas, otros parásitos que tengan miedo, otros parásitos que tengan terror, otros ansiedad, otros depresión. Está en esa investigación. Entonces, ahora que hablas de la vasija, pues se instalan ahí, la microbiota se instala ahí, pero también hay microbiota que no nos ayuda, pues. Hay Exacto. microbiota que por supuesto nos ayuda, pero hay otros que generan programas negativos y que no nos ayudan a desarrollarnos correctamente. En algo hemos aprendido precisamente dentro de este conocimiento ancestral que existen niveles de energía en porcentajes. Una es lo que pensamos, es un porcentaje de un 25%. Lo que sentimos, 25%. Nuestras emociones, 25%. Y lo que comemos también, lo que nos alimentamos, crea esa microbiota. O sea, es un gran tejido. Sí. Ahora bien, lo que nos están compartiendo en esta pregunta, precisamente, cómo responde a esos intereses de los creadores y de los no creadores, porque hay un sistema también de manipulación, no Y de solamente control. a grandes niveles de otras dimensiones extraterrestres, sino también en nuestro sistema también. Así Lo, es. lo acabamos de vivir, la parte política, la parte que genera las redes de comunicación que generan un sistema de opinión, lo que genera es incertidumbre. Y si te genera incertidumbre, también genera un sistema de creencias. Y miedo.
y miedo, odio. Odio. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es una autonomía. Y nuevamente lo vuelvo a reiterar, tenemos que investigar, porque si ese sistema nos está tratando de integrar a su modo, a sus creencias, a su sistema, realmente hay que volverse un poco disidente de todo, dudar de todo, para que una vez que investiguemos, obtengamos nuestro sistema de creencia. Es vaciar la vasija. Exactamente. Porque una vez que no nos identifiquemos con eso y que obtengamos nuestra certeza de que no vamos a ser manipulados, es decir, si estamos bien informados, vamos a ser menos manipulados. Y si somos menos manipulados, somos libres. Y la verdad te hará libre. Claro. Claro. Plantea otra pregunta también. ¿Es nuestro objetivo implantado simplemente alimentar una gran inteligencia artificial que busca construir una gran base de datos? Sí, podría creerlo que sí. Estamos en un sistema de una gran inteligencia artificial. Ahora podremos llamarle así. Se le ha conocido como ese campo sintérgico, como la Matrix, como la película. O sea, realmente estamos dentro de un gran tejido, como lo mencionábamos. El 90 y tantos por ciento, arriba del 90% de los pensamientos que estamos generando no son nuestros. O sea, nosotros somos grandes absorbentes de un campo de información. Por eso es importante generar una autonomía, ¿no? Precisamente con una calidad de energía que no se identifique con la que nos lleva en retroceso. Carl Jung hablaba de la colectiva, Exacto. Aquí viene algo importante. Aquí, de hecho, Ruth Cerezo, a través de la neurosintergia y a través del conocimiento del doctor Jacobo Grinberg, que es la meditación autoalusiva, que es una metodología, lo que se pide, y aquí esto es bien importante, porque aquí no nos vamos ni para religión de un lado, ni para religión del otro, ni para sistema de creencias de un lado al otro, ni sistema político de aquí, no, es entrar en un estado de no juicio, para no entrar en la identificación de volverme partidario de uno y de otro. Somos autónomos. Ok. ¿Cómo entender que las grandes verdades que expresa Jacobo se da en terrenos donde se desvanece la ciencia? Pues diría que es a través de la práctica. Precisamente para desvelar los velos hay que experimentarlo. Y obviamente la meditación que es la parte, como mencionaba, la meditación autoalusiva. Autoalusivo es decir, una atención plena, lo que hoy que se conoce como el mindfulness, ¿no? Una atención plena, ¿no? Pero precisamente lo que marca la no identificación es estar en una atención de observador, en donde vemos nuestros pensamientos, sentimientos y emociones recorrer como si fuese una pantalla mental, en donde no nos identificamos, porque decía el doctor Jacobo Grinberg, si existe una emoción o un estado de ánimo, si nosotros nos volvemos observador, ¿quién tiene el síntoma? ¿Aquel a que estás observando o el observador? Desaparece cuando nosotros observamos. Ok. Yo puedo confirmar cómo una nube o matrix informática puede darnos información, si se descargara información en nuestra mente que después se muestra la realidad. Sí. De hecho, le escribo a su WhatsApp. Okay. Sí, de hecho, muchas veces, yo tengo muchas mis reservas, ¿no? Pero existen también formas y metodologías que se les conoce como esos llamados registros akáshicos, por ejemplo, el Akasha, ¿no? Sí. Que se dice que está dentro de esa matrix, o esa latiz, o ese gran éter, o esa, no sé, conciencia. Sí, ese otro universo, ¿no? Exacto. Pero existen muchos universos, existen muchas líneas de tiempo.
por eso también tengo mis reservas, porque ¿a qué línea de tiempo te conectas? Lo has hablado también en estos espacios cuando has entrevistado a Julieta Parra, ¿no? Cuando Sí, hablamos del doble cuántico, que esta exactamente, información es a través de este investigador francés, que es Jean-Pierre Garnier Mallet, cuando hablamos del doble cuántico. O correcto. sea, ¿con qué futuro nos estamos Encontrando. conectando? Ajá. Entonces, hay varios campos de información. Entonces, ¿cuántos registros akáshicos hay? Yo creo que hay que poner una medida y un balance por ahí. Ok. Dice, le mando las fotografías de las manifestaciones donde se muestran entidades que usted me dicen que es como se muestran entidades forma fotográfica. Ok, yo se las comparto a Leo, gracias. Eh, qué, qué bonzazo de tema, Leo. Gracias. Yo sí. Dice Emporio, ¿acaso la desaparición de Jacobo nos sugiere que estamos a un paso de la salida de la Matrix? No necesariamente. No, no, no necesariamente, pero realmente, pues para él Es le un camino significó, personal. Ujú. y le significó un gran riesgo, ¿no? Pero vale la pena. Exacto. Otra vez, de hecho, la telepatía es algo normal en mi vida y me ayuda a entender las situaciones que me rodean y me han ayudado a saber los problemas que me han ocasionado personas. ¿Ok? Es eso más que telepatía, porque son dos cosas distintas. Una es la telepatía, comunicación de sensaciones, información, y otra es la transmisión de información, que precisamente lo estudió o lo difundió muy bien el doctor Jacobo Greenberg, que se le llama el potencial transferido. Ya estamos hablando de un tipo de información, ya no de... Es mucho más decodificada el potencial transferido que la telepatía. O sea, son diferentes. Por este comentario entiendo que te mandó a ti las fotos y dice, su número me lo compartió Sixto hace algunos años. Ah, Y ok, dice, sí. aquí te mandó las fotos. Y saludos, maestro Leobardo. Yo apuesto a lo que usted defiende. Existen cosas que para el humano es algo normal, pero no lo entendemos como tal para hacerlo una realidad. Aparte, realidad es una palabra bien interesante, como breviario y haciendo un paréntesis. Y que es parte del tema, la creación Sí, de realidad. pero nos hemos preguntado qué significa realidad, de dónde proviene la palabra realidad. Eh, real, etimología, no, no lo sé. Realidad significa del realitas, del latín, que significa res, que res significa cosa, y id, la terminación id, es la representación de esa identificación del yo. Ujú. Entonces, realidad, identificación, o sea, identidad, ¿no? El id, Idea, idem, pero realidad es decir, yo creo el evento o yo creo la cosa. mira qué interesante. O sea, yo creo el evento porque Ujú. es mi sistema de creencias. Nuevamente, donde enfoco mi atención, creo mi sistema de creencias. Ok, ok. Entonces, bueno, pues vale el comentario. ¿Encuentras alguna relación entre mente y la mentira? Así todas sus creaciones son distracciones en sentido contrario a lo abstracto, donde se podría mover la verdad única. Bueno, la verdad única también pues es un sistema que es donde tiene cabida todo, ¿no? Es decir, nadie, podríamos decir, nadie tiene la verdad absoluta, pero sí hay una verdad general, ¿no? Es decir, tú tienes tu verdad, el público tiene su verdad, yo tengo mi verdad, no hay una única. Pero una verdad única es, en este momento estamos en una transmisión platicando este tema vía Internet, esa Sí, es una verdad única. y en esta línea de tiempo. No Y, sabemos si haya otra paralela o si hayan 80 más o... exactamente. Y bueno, y la mentira, pues también es información, ¿no? También es otra línea que puede generar líneas de tiempo. A lo mejor se refiere a mente mentira, o sea, al juego de palabras mente, Mm, mentira, ujú. posiblemente. Sí, sí, lo entendemos así, sí.
También se lo comentó a su asesor, a Ramsés. De hecho, expliqué lo que vivo y sucede y cómo va a suceder. Fíjese que hoy en la mañana, señor Jiménez, hablamos de clarividencia. Ujú. Y justamente Carmen Cid hablaba de Gregory Grabovoi y él indicaba que cuando algo llegaba a nuestra mente de que algo iba a suceder, que no lo dijéramos, porque si lo decimos se concreta. Entonces, lo que hay que hacer es poner la posibilidad de que suceda y hacer las meditaciones necesarias para que no suceda, para que si es un terremoto, por ejemplo, tenga las consecuencias mínimas o, o de cero, ¿no? Grigori Grabovoi tiene la ventaja de que es un hombre con un sentir muy, muy importante y él le llegan las cosas, pero también les llega números, códigos como para desactivación de esas cosas. Entonces, bueno, es otra cosa este señor. Entonces, yo le sugiero que utilice esa técnica que propone Grigori, no concretarlas, no decirlas para que no se hagan. Al contrario, ponerlas como una posibilidad y listo. Dentro de las leyes herméticas, ¿no?, que se manejaron en el Egipto y que se han generalizado como esas leyes universales, está la ley del mentalismo. Sí. Uno crea lo que cree. Sí, por eso es importante no decirlo porque lo concretas. Entonces ahora, si es algo positivo para ti y no te llevas de por medio a nadie, pues está padre concretarlo, ¿no? Es que precisamente cuando lo expresamos generamos una línea de tiempo y esa línea de tiempo puede cruzarse con nuestra línea de tiempo y nuevamente donde ponemos la atención está el cruce y entonces atraemos y nos conectamos a esa línea de tiempo. Por eso ciertamente no se debe de afirmar como tal algún tipo de Premonición, de premonición negativa, ¿no? O sea, de que tenga exactamente. que ver con un desastre. Ok, ok, gracias, señor Jiménez. Emporio, ahora Emporio dice, ¿descartas que estemos en un juego a voluntad como seres desde un futuro de tecnología avanzadísima, como una gran aventura en nuestro espíritu? Pues somos un gran, pues, ¿cómo le llaman? Pues esta Matrix, ¿no? Es un gran ordenador, es una gran computadora. Sí, ciertamente puede ser. O sea, somos parte de hecho, también dentro de las investigaciones, el contacto extraterrestre y de las noticias que se han generado en los últimos 10 años, hablar de la Matrix, que eso era como ciencia ficción, hablar de la teoría como teoría del campo sintérgico, que existe una latiz, etcétera, pues científicos ya hablaban precisamente que nosotros somos un holograma, o sea, que somos parte de un campo de información que hoy se le conoce como holograma. Exactamente, exactamente. Erika Verdín, Erika, saludos. Hola, buenas noches. O sea que uno puede crear su realidad si logra vaciar la vasija. De hecho, sí. De hecho, también dentro de ese concepto filosófico le llaman el Tloquenahuaque, es decir, todo el universo de posibilidades. Nuevamente, es como hablar del doble cuántico, ¿no? Tloquenahuaque es como esa conexión con el doble cuántico. Nosotros somos creadores de nuestra propia realidad cuando enfocamos precisamente nuestra atención, pero esa atención, para que sea una realidad, como he mencionado, el término etimológico de realidad es yo creo el evento, o sea, yo creo la cosa, pues tiene que ver con esa depuración, ¿no?, de nuestro sistema fisiológico, nuestra estructura fisiológica, como la acabamos de explicar, para que cada vez sea más sutil. Y ese campo sutil se conecta con lo que necesitamos o lo adecuado por experimentar, ya para que no se repitan nuevamente los patrones, conductas. Por eso es el trabajo psicológico, ¿no?
de biodesprogramación, desprogramación, como querramos llamarle. Claro. El señor Jiménez nos está aquí en esto que estoy escribiendo, narrando lo que él está viviendo. Dice que ya te mandó las fotografías. Ya, sí. Gracias, señor Jiménez. Nuestra chispa de luz parece ser una gran diferencia y lo buscado por otras entidades. De ser así, ¿cómo definirías la chispa divina que nos conforma? La chispa divina, pues vendría a ser esa pequeña partícula que forma un pequeño espacio de esa gran campo de información. O sea, somos una pequeña partícula de ella misma que está viviendo la experiencia a través de un cuerpo físico, porque se tuvo que crear a través de un cuerpo, porque es donde se manifiestan las sensaciones y es donde se genera precisamente la experiencia. Entonces, cuando se asume, si es que intuimos que es real esta experiencia, si nosotros generamos experiencia y retroalimentamos al mismo universo, es porque nosotros formamos parte de esa rejilla de información, de ese gran ordenador. Somos pequeños programitas que van retroalimentando a ese gran programa o ese gran, pues sí, esa gran computadora. Okay. El señor Jiménez nos narra de sucesos que le pasan en la calle y que se encuentra alguien o que desea encontrarse personas y le sucede, ¿no? Son sus experiencias, sí, claro. Sí, claro. Maravilloso. Exacto. Y pues sé que le encontraré, así es. Muy bien, muy bien. Gracias, Leo, por eso funciona la PNL. Sí, la reprogramación neurolingüística, ¿no? Sí. Leo, Josie dice, ¿qué nos puedes comentar acerca de las conexiones con el campo al canalizar y la inteligencia artificial? Bueno, son dos cosas interesantes. Precisamente cuando hablamos de una canalización es precisamente porque estamos conectando con esa akasha, ¿no? Con esos registros de esos otros planos. Es decir, cada pensamiento de nosotros va conformando una gran rejilla de pensamientos, que a través de la identificación se hace una gran rejilla de un concepto muy similar, ¿no? Y después vamos adquiriendo o recobrando precisamente esa información. Cuando decimos que gran parte de nuestros pensamientos no son nuestros, pero nosotros los estamos retroalimentando por la identificación, ¿no? Estamos haciendo un gran contenedor de esa misma información que es afín, pero dentro de ese sistema de creencias hay que filtrar mucho, por eso las canalizaciones hay que filtrar también, entrar en ese estado de certeza. Por eso las canalizaciones tienen que ser de una forma muy consciente, tiene que ser totalmente consciente, no estamos a merced de otra entidad, sino que nosotros estamos conectándonos, ¿no? Realmente como si fuera un enchufe para poder jalar precisamente este tipo de información. A eso se le llamaría canal, ¿no? Canalizar. Ahora bien, la inteligencia artificial es eso ya viene siendo un poquito más peligroso. Y eso que llamamos el blue beam, ¿no? También que es muy polémico hablar de esto, en donde existirían metodologías que han creado los gobiernos a través de este tipo de inteligencia artificial para estar conectados a una información que ellos quieren, a la cual desean que estemos conectados, como puede ser el miedo, ciertas imágenes, ciertas creencias, y nosotros podemos también estar enganchados y bajar ese tipo de información. Entonces, hay que poder filtrar una o la otra. Lo que tú siempre dices en investigación, hay que comprobar. Hay que comprobar, y eso precisamente dentro del contacto extraterrestre y dentro de muchas otras cosas que cuando tiene que ver con angelología, canalizar ángeles, etcétera, siempre hay procesos de verificación, es decir, un protocolo de contacto. Sí, dices que creo puede ser como en los registros, ahí la información depende mucho de dónde se canaliza
o está conectada la persona que lo hace. Exactamente. Es correcto. Lo has descrito muy bien. Sí, gracias. Ya para finalizar, Emporio hace la última pregunta. Dice, ¿podremos estar secuestrados en un avatar creado por otros para alimentar las energías emocionales a otras entidades? Es precisamente lo que comentábamos también. Existe dentro de ese sistema de creencias de un gran colectivo, esa latiz, ese campo sintérgico, ese campo de información, en donde ese sistema de creencias nos está alimentando. O sea, realmente es eso, es un gran computador en donde nosotros somos como un conmutador, nos estamos conectando a esas fuentes y estamos precisamente haciéndonos uno con ellos, ¿no? Pero aquí la intención es conectarnos desde nuestra individualidad, desde nuestro estado de certeza. Eso es lo más importante. ¿Y cómo entrar en el estado de certeza? Dudar. Dudarlo todo. Leo, platícanos de esto. Pues muchísimas gracias. También hacerles una cordial invitación porque he sido invitado a participar en el primer Congreso Internacional de Neurosintergia aquí en la Ciudad de México, organizado por un gran equipo. La idea es de Ruth Cerezo, que fue colaboradora, alumna y colaboradora del laboratorio del doctor Jacobo Greenberg. Y bueno, ella está convocando a muchas personalidades de diferentes partes del mundo, de España, de Estados Unidos, de aquí del continente americano. Pues vamos a hacer toda una serie de conferencias los días 1, 2 y 3 de noviembre, en donde hay varias modalidades, que va a ser presencial aquí en Ciudad de México, pero también para las personas en el exterior, también hay la oportunidad de que se puedan conectar vía remota, ¿no? Vía Zoom, y bueno, a través de este link que va a estar colocado aquí en el banner y en nuestras redes sociales, pues hacerles esa cordial invitación. Va a ser un congreso imperdible, realmente vamos a compartir información privilegiada. Su servidor va a compartir en lo que es la conferencia, los códigos ancestrales, el universo interior, con gran parte de lo que hemos hablado en esta charla, pero con imágenes, que va a ser realmente con información a través de imágenes. Va a ser impresionante los que ustedes van a poder ver en este gran congreso, en donde cada uno de los ponentes dentro de su área estará colocado en este plano de la neurosintergia. Leo, si por ejemplo alguien de las personas que nos están viendo se interesa, ¿qué tiene que hacer? ¿Contactarte a ti? Puede contactarse con nosotros, sí, a O a través la al link que está. www.neurosintergia.com. Exactamente, ahí mismo. Ustedes pueden conectarse a este link, www.neurosintergia.com, y ahí está toda la base de datos, requisitos, inscripciones. Pueden inscribirse un día, todos los días. Va a haber interacción el último día. Va a haber pequeños grupos, ¿no? Que conforme se vayan anotando, es un grupo reducido, que con cada uno de los participantes que elijan van a tener charlas personalizadas, ¿no? En estos pequeños grupos. Va a ser un plus que van a tener. Oye, Leo, ¿y cuánto cuesta? Los precios están en varias modalidades, están en 4 modalidades que ustedes pueden encontrar ahí. En este momento no los tengo a la mano, Está bien. Pero hay varias modalidades que, como menciono, pueden estar a distancia, puede ser presencial, o puede ser por un día, 2 días o los 3 días. Muy y eso bien. va a variar el costo. Muy bien, gracias, Leo. Ahora me permito yo compartirles que estoy dando y comencé unos talleres que llamé Reflexionando Ando, en donde cada 15 días voy a compartir un tema diferente. Por ejemplo, la semana pasada, hace 2 semanas, fue autoestima. Mañana 12 de junio va a ser empoderamiento. El 26 de junio va a ser manejo del miedo. Y así sucesivamente voy a ir anunciando cada 3 en un flyer como este, los 3 temas del mes. Y bueno, la verdad es que puede ser a las 10 de la mañana
de Ciudad de México o a las 7 de la noche de Ciudad de México. Dura 1 hora, hora y media, y bueno, la intención es reflexionar respecto a estos temas. Sí proporciona información, en algunos momentos hacemos ejercicios, y la intención de esto es que todos tengamos acceso. La verdad es una inversión de 150 pesos, es muy económica para que cualquier persona que desee participar, que desee acompañarnos, pueda hacerlo. ¿Ok? Pues esto era lo que quería compartir. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Y bueno, un comentario más. Gracias y bendiciones a todos. Gracias a ti, Erika, y a todas las personas que nos están viendo. Conclusiones, mi estimado Leo. Pues agradecerte nuevamente, Agustín, que podamos compartir estos temas, que es una gran variedad. O sea, nos hemos dado cuenta que hemos tejido también un gran aspecto, todo un engranaje, ¿no? de varios temas que nos va verificando precisamente pues que esto es real, y como siempre, invitarlos a investigar. No crean, investiguen. Y antes que nada, experimenten. Sí. Y comprueben la experimentación, porque, o sea, eso yo lo aprendí de Leo. Siempre nos dice, bueno, hay que comprobarlo, ¿no? O sea, y sí, y de hecho tú lo haces, ¿no? O sea, Leo nos ha platicado de sucesos en cuevas, en cavernas, y siempre hay una comprobación. Exacto, siempre hay algo que aquí está, hasta me pongo chinito, porque de veras que nos dan la comprobación de orbes, o nos da la comprobación de objetos voladores ahí, naves, o sea, cosas que nos dan la comunicación. Sí, es que es muy importante poder verificar, ¿no? Una parte es la verificación que tienen que investigar, que es la parte intelectual, pero esa es la parte de la información. La parte práctica, Agustín, precisamente cuando hablamos de biodescodificación, purificación, que es quitar todos esos patrones, todo eso al final nos da una calidad de vida. Creo que es lo más importante. Y esa calidad de vida nos vuelve a ser humanos, porque hemos olvidado ser seres humanos, empáticos, recíprocos. Entonces, hemos perdido la sociedad humana, como sociedad planetaria, hemos perdido mucho los valores. Entonces, ¿por qué no, a través de estas enseñanzas, a través de estas metodologías, volver a esos valores, pero que de alguna forma nos van a beneficiar desde el plano personal hasta el plano colectivo, que es muy importante eso? Así es, no hay que quedarse con la teoría. Es correcto. Sí. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a todas las personas que nos están viendo en vivo, pero también gracias a los que nos están viendo de forma diferida en un futuro presente para ustedes. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, y recuerden que Centro Armós es un encuentro personal. Muchas gracias, espérenme tantito, ahora sí, muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches.